Buenas noches, es lunes 17 de junio, tiempo para buscar los detalles de las noticias más destacadas. Comienza el análisis. Arranca la semana con fuerte bajada de temperaturas, ya lo habrán notado, y con nubarrones también en el empleo. A la complicada situación de Liberbank se suma hoy la mayor empresa textil de Extremadura, Fuentecapala. Sus 140 empleados serán despedidos. La firma de Navalmoral de la Mata se ha reunido hoy con sus trabajadores para darles esa mala noticia. En la ciudad morala se temen que la producción se lleve a otros países por la mano de obra más barata. Es la principal noticia de un lunes que llega con buenas noticias a Cáceres. Defensa vuelve a reactivar en Cáceres su centro de formación. Más de 600 alumnos futuros soldados se formarán en el CEFOT de la capital cacereña a partir de octubre. Hoy se publican en el BOE los detalles. Los autónomos ven algo mejor el futuro, pero tienen más difícil acceder a la financiación. 7 de cada 10 préstamos que se solicitaron a las entidades financieras fueron denegados. Son datos del barómetro de ATA, donde también se recoge que para la mitad de los emprendedores la situación económica ha tocado ya fondo. La patronal cree excesivos 4 días de permiso por fallecimiento de un familiar. Su responsable de relaciones laborales asegura que no son necesarios tantos días porque los medios de transporte actuales no son los mismos que durante el franquismo. Ironiza diciendo que la legislación se hizo pensando en viajes en diligencia. Pues sobre estos datos y sobre lo que ustedes quieran, pueden opinar y pueden hacerlo, como siempre, a través de nuestra cuenta de Twitter, @elanalisistex, o bien con el hashtag #elanálisis. Hoy están con nosotros, como cada lunes, Carmen Martínez Fortún. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Manu. Y José Manuel Gordillo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Manu? Muy buenas noches. ¿Bien el fin de semana? Bien, ¿Todo bien? Bueno, hoy con algo más de frío. Sí. Se puede decir frío, aunque bueno, las temperaturas siguen siendo Pero elevadas. mejor, porque ayer era asfixiante y Mucha antes calor. de ayer en Trujillo horroroso. Yo lo prefiero. Yo prefiero un verano así, ¿eh? Que Más tenemos suave, tiempo ¿no? para los 44 grados y 42 grados. Claro. Es Mejor un horrible. término medio. Sí, además yo creo que el clima parece que no, pero en Extremadura nos ha perjudicado a lo largo de la historia. Mucho, además, sobre todo en las labores agrícolas, ¿no? Sí. Pues ha tenido que trabajar muy temprano, ganándole al día el tiempo, y yo creo que nos ha retrasado mucho en esta región. Parece que no, pero el clima influye muchísimo. Hombre, claro. en el Extremadura. desarrollo de una región. Sí. Lo que no viene nada bien ahora es que llueva, ¿eh? Según dicen los entendidos. Eso ya no lo sé, porque... Nada. Esta mañana, por ejemplo, Ahora en es Mérida fatal. sí estaba lloviendo. Sí, estaba chispeando, sí, en Bajos también. Poca cosa, pero bueno, algo había. Bueno, empezamos mirando a los nubarrones en el ámbito laboral, con foco puesto en Navalmoral de la Mata. Allí crece la preocupación por la situación de Fuentecapala, como les venimos contando, la mayor industria textil de Extremadura. Cierra sus puertas y 140 trabajadores se ven por tanto en la calle. Hoy tenían reunión con la empresa, con la dirección, para conocer la decisión. Y las cosas no pintan nada bien. De hecho, mañana martes podría iniciarse ya el expediente de despido colectivo para todos los empleados que están muy molestos porque la empresa les habría reconocido que tiene presencia en Portugal y que busca implantarse también en Marruecos. ¿Cómo veis la situación? Pues desastrosa, ¿no? Un palo, 140 empleos en Navalmoral, una empresa puntera que tiene su sede social en Madrid, además, pero que la fábrica era... Pues no sé si la más numerosa fábrica textil que había en Extremadura. Sí. Esto es un palo a lo bestia, ¿eh? Ya lo llevaban intuyendo los sindicatos y parece ser que van a pelear porque se queden 50 o 60 puestos de trabajo, pero claro, hay que mirar también la parte del empresario, tal como están las cosas. Si no venden, claro, si no hay consumo, que es lo que han dicho, no hay consumo. Ellos hacían unos trajes de hombre, una sastrería preciosa, de hombre, una sastrería muy elegante. A lo mejor eso no tiene tampoco salida por la competencia de otro tipo de ropa más barato y por el tipo de vida. Pero parece que las críticas van por otro lado, que es por la deslocalización de la empresa, la sí, producción a ir a sitios más baratos. Sí, mano de obra más barata. De hecho, hoy todos los grupos políticos han criticado también esa posible deslocalización de la empresa. ¿Cómo lo ves? Está pasando en el sector automovilístico, está pasando en muchos sectores, ¿no? Estamos viendo que grandes plantas que fabrican coches en nuestro país se están yendo a países donde los salarios son más baratos. Yo estaba viendo ahora un Twitter
Por ejemplo, Nike ha despedido en la India 4.000 trabajadores, ¿no? Porque se habían puesto en huelga. Es decir, una gran marca deportiva que es símbolo de grandes deportistas en este mundo que vivimos, es decir, se ponen en huelga porque los salarios, imaginaros cómo serán en la India, para hacer balones y zapatillas o botas, que se han puesto en huelga, entonces ha dicho Nike que directamente a la calle, ¿no? Eso pasa, las grandes multinacionales lo que hacen es tratar mal, cobrar a los trabajadores en el tercer mundo, cobrar los productos carísimos como si los hicieran en Alemania, en el propio país donde puede estar Adidas, por ejemplo, ¿no? Una marca insignia de Alemania. Y está pasando eso. Pues yo creo que tiene que ser una decisión a nivel mundial. Esta no es una gran multinacional. No, es una empresa española, es una empresa española que lleva no sé cuantísimos años. 50 años. Estaba trabajando también, he estado oyendo también que trabajaba para marcas, ¿no? Por ejemplo, Hacker, la camisería Hacker la hacía encargos a Fuente Capala para que también trabajara. Y estaban subsistiendo con ese tipo de trabajos, ¿no? Ya. Lo que no sabemos si se han agotado las negociaciones o si directamente han decidido irse a Portugal, irse a Marruecos, que saben que van les va a salir más barato, pero evidentemente una empresa no se hace para perder dinero. Claro. Eso está claro. Entonces, ahora os pregunto por el margen que puede tener Extremadura para evitar que se pueda marchar Fuente Capala, de producir aquí en nuestra comunidad autónoma, pero antes nos acompaña hasta ahora María Dolores San Miguel, que es secretaria regional de la Federación de Industria Textil de Comisiones Obreras. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué ha pasado en la reunión de hoy con los trabajadores y la dirección? Bueno, pues esta mañana, cuando hemos mantenido la reunión con los abogados de la dirección de la empresa, pues una vez más nos han dicho y nos han informado que la empresa no es viable y que se cerraría. Nos han leído un informe de la memoria de la empresa y nos comunican la regulación de empleo, el expediente de regulación de empleo con despidos colectivos. Entonces, sí. ¿Desde mañana mismo ese expediente de regulación de despido colectivo comienza a negociarse? Sí, mañana nos entregarán toda la documentación y ya mañana se abre el plazo de consulta. Tenemos 15 días para, pues analizar toda la documentación que nos da e intentar, llegar a acuerdos con la empresa de por lo menos a ver si no se pudieran perder algún puesto de trabajo que se quedara en Navalmoral. Sí, porque se queda con cero, cierre completo de la fábrica en principio. Sí. La factoría de Navalmoral, cierre. Fuente Capala no cierra. Palabras textuales del abogado de la empresa, Fuente Capala no cierra, pero la factoría de Navalmoral cierra. ¿Temen ustedes que lo que haya es un proceso de deslocalización, de producción de mano de obra más barata en otros sitios? Pues sí, sinceramente es lo que creemos, porque sí que nos han reconocido que Fuente Capala tiene otras empresas donde ha estado subsistiendo la factoría de Navalmoral gracias a esas empresas, donde se están fabricando otro tipo de prendas. Y a partir de ahora, ¿qué margen tienen los trabajadores o qué se puede hacer? Bueno, nosotros vamos a luchar porque se quede el trabajo, porque, a ver, estamos realizando unas 15.000 prendas por temporada, ¿vale? Sabemos que para 140 personas no es trabajo en temporada, pero sí que podemos hacer una cadena de 60, 70, 80 personas para poder seguir fabricando esas 15.000 prendas. La empresa dice que no es viable, que esas 15.000 prendas dejarán de fabricarse, puesto que ahora mismo fabricando esa cantidad de prendas está perdiendo dinero la empresa. Entonces está perdiendo dinero, claro, porque estamos en una empresa grandísima, que antes éramos 250, ahora nos hemos quedado en 140, con la producción que hay sí que se sacaría con menos personal, por eso no está generando pérdidas. Pero si eso se lleva a una cadena de menos trabajadoras y a unas naves más acondicionadas para ese tipo de cadena, no creo yo que haya tanta pérdida. Entonces, bueno, vamos a luchar por eso. Bueno, pues lógicamente estaremos pendientes de esas negociaciones. María Dolores, San Miguel, gracias por contarnos la situación de Fuente Capala. Buenas noches. Gracias, buenas noches a vosotros. Un saludo. Bueno, ¿cómo lo veis? Bueno, hay una variante, ¿no? La representante de comisiones dice que piden por lo menos que no echen a todos, que dejen a 70 o 80, ¿no? Es una opción, no sé si lo barajará la empresa o no, pero puede ser una solución, ¿no? Que no sea un despido de 140 y que se quede en la mitad.
Y os preguntaba antes de lo malo, ¿eh? Claro. Ojalá no suena a nadie. Claro, ojalá a nadie, claro. No, vamos, la van a cerrar, fijo. Sí. ¿Y qué margen tiene, no sé, Extremadura, los propios trabajadores, la administración, los grupos políticos que hablaban también esta mañana del caso? ¿Qué margen hay para poder evitar Los esto? grupos políticos han dicho que no querían, que lo que yo he oído, que no querían que se fuera, pero que eso era una empresa privada. Claro, es que no se margen puede hacer muy nada. poco, no creo yo que haya mucho margen. A mí me Simplemente... hacía gracia hoy el representante de Comisiones Obreras, Julián Carretero, echándole la culpa a Monago No, del cierre de es que Fuente ya- Capala. Es que ya, eso ya es Ya, tremendo, ¿no? la culpa la tiene la crisis, la globalización, Claro. la situación, el que los empresarios, las empresas también lo están pasando muy mal, o sea que eso es verdad, pero claro, también hay que pedir a los empresarios un poco de compromiso y un poco de responsabilidad social, y que si el daño puede ser menor, pues que lo piensen, ¿no? Andando lo que está diciendo Carmen, yo acabo de estar con un empresario de la construcción que lleva 8 años parado. Dice que él ganó mucho dinero en la época, pero lo mismo que lo ganó lo invirtió, lo volvió a invertir Claro. en comprar más solares, y ahora dice que no vende nada, de nada, pero vuelve a lo mismo, al crédito bancario. Es decir, que mientras que los bancos no suelten dinero, es que aquí vienen, me decía, aquí vienen muchos recién casados o parejas que se van a casar que quieren comprarse un piso, pero es que cuando van al día siguiente, yo formalizo la compra o la venta o el alquiler de la casa, cuando llegan al banco le dicen, es que el aval, es que tampoco. Entonces, claro, llegan al día siguiente a mi empresa y me dicen, no, mire usted, que lo que hablé es que el banco no me da ni un duro. José Manuel, eso me viene muy bien para hablar del barómetro publicado hoy por ATA, que habla de financiación y de crédito, no a las Que sabía familias, que ibas pero con ese sí tema. a las empresas. Y hoy precisamente ese barómetro, ¿qué dice? Da un dato preocupante y otro esperanzador. El preocupante es que solo 2 de cada 10 autónomos que han solicitado financiación en el último año la han conseguido. Es lo que comentaba José Manuel. Y el esperanzador es que para más de la mitad de los autónomos ya hemos tocado fondo y ven luz al final del túnel. Cree que va a mejorar la situación económica en 2014. Fijaos, los datos del barómetro sobre la financiación son espectaculares. 2 de cada 10 empresarios que han ido a pedir financiación a una entidad financiera la han conseguido. O sea, 8 de cada 10 no lo han podido conseguir. Y al ICO, ¿eh? Y al ICO. O sea, lo mismo, los bancos mal y el ICO igual de mal, el mismo porcentaje. O sea que, y el otro día oía yo una entrevista en la radio al presidente de Cepime y decía pues exactamente lo mismo, que es que no se explicaba cómo, bueno, ya había hablado Rajoy de la luz al final del túnel y hoy Montoro, pero ahora el mantra de Rajoy es que fluya el crédito, ¿no? Y entonces él decía que sí, que no es que no hubiera crédito, no había crédito. O sea, para el matrimonio que quiere comprarse una casa, que el banco nos lo da, pero para las empresas, o sea, ni para un proyecto, ni para los gastos, ni el crédito circulante que normalmente se utilizaba para pagar antes de que se hubiera vendido ese. Y decía que es que así era, claro, imposible, que era un panorama desolador el de los autónomos. ¿Qué pasa? ¿Que por qué los autónomos entonces dicen que ya hemos tocado fondo y que van a salir ellos solos de la situación? O sea, esa encuesta a mí me ha parecido un poco contradictoria, porque dicen no nos dan créditos, lo de los créditos, o les dan menos dinero del que han pedido, o sea, y sin embargo están esperanzados en que van a recibir dinero. Es que la confianza es un estado de ánimo, debe de ser eso. Hay una cuestión que ha sido, por eso el banco ha dejado de soltar dinero, ha sido la gran deuda que tienen los bancos particulares con los bancos. Es decir, la morosidad tan alta. Es decir, aquí se han ido mucha gente sin pagar su deuda de 25 años. Es decir, hablo, por ejemplo, de migrantes que han venido a trabajar en la construcción, que se han comprado su casa, quieren establecer la vida y han dejado todo aquí. Pero no solamente eso. El mismo empresario que hablaba yo antes, que había estado con él tomando café, me ha dicho, dice, antes uno no pagaba un crédito o devolvía una letra y no dormían toda la noche. Ahora los empresarios lo hacen a diario y no les pasa nada, pues los bancos están asumiendo esas pérdidas. Es que claro, también hay que ponerse en el papel de los bancos. Es que la morosidad tan alta de los bancos para que se recapitalicen y puedan recuperar ese dinero ha sido muy alto, porque lo recordamos todos, ¿no? Hace nada llegábamos a los bancos, ¿cuánto quiere usted? Tanto. Bueno, De ahí viene todo este desastre, claro. Entonces, claro, ahora los bancos dicen, bueno, vamos a intentar salvar un poco todo lo que nos deben, que va a ser muy difícil, y a partir de ahí vamos a empezar, pero no con la alegría que dábamos antes el dinero, sino poniendo ya otras condiciones, más serio y haciendo... Pero yo también pienso, no voy a ser como Rajoy, lo dices tú del mantra, no veo la luz al final del túnel,
pero sí confío el mantra que el es lo del 2014, crédito. que el 14 del 2015 sí empiecen a soltar dinero y esto empieza a moverse. De todas formas, yo estoy viendo ya una alegría en el consumo del día a día, ¿no? Estoy viendo a la gente que ya ha perdido un poco el miedo. Por cerrar el ámbito económico, la polémica del día ha llegado desde la patronal, con unas declaraciones de su responsable de Relaciones Laborales, que ha criticado los 4 días de permiso que da el Estatuto de los Trabajadores por la muerte de un familiar de primer grado cuando es necesario pernoctar. Asegura textualmente que los viajes ya no se hacen en diligencia y que hay superprotección para el trabajador en este ámbito. Propone además penalizar a los empleados con más de 4 bajas laborales en un año. ¿Qué os parece? Pues a mí me parece que, aparte de la situación horrorosa que está pasando la mayoría de la gente, de que cada vez conocemos que más gente está perdiendo el empleo, pero no solamente asalariados, sino altos ejecutivos que se están yendo a su casa, lo que encima no se puede añadir es esta falta de sensibilidad, o sea, y este sarcasmo, o sea, un poquito de respeto, o sea, yo no lo sé. Sí, evidentemente ya no hay diligencia, ¿no? Estamos hablando de un hecho luctuoso, que tampoco es necesario utilizar este tono, ni, pues a lo mejor en 3 días se puede ir y volver, yo no lo sé. Incluso te dan, a lo mejor a él le parece terrible que te den un día, si tu padre o tu madre se muere en tu misma localidad, porque tienes tiempo de ir al funeral y volver, ¿eh? Y a lo mejor, en el caso del instituto, pierdes una clase. O sea que podemos ir a la misa y volver. Nos enterramos y nos venimos. Claro, es que me parece un poquito sangrante. A mí me parece una falta de educación de este señor. Por favor. Primero, porque ya mira el transporte, pero si es que a lo mejor voy, como bien dice Carmen, a la muerte de un familiar muy cercano, de un padre, una madre, un hermano, pero yo tendré que a lo mejor que arreglar papeles que haya que hacer en esa ciudad ese día, tendré que enterrar a la persona, tendré que ver cómo queda la casa. O solo piensa este señor en el viaje, como dice Carmen, ir a dar la cabeza y venirse. No. Hombre, no, más un poco más, no digo yo, ¿no? Han perdido, mucha gente ha perdido un poco la sensibilidad. El norte, de verdad. Y a río revuelto parece que no que todo quieres vale, creer esa que todo cosa. vale. Claro, que un poco aprovechándose de quieres creer que no, pero que vamos a volver a... Yo cuando digo esas proclamas tan excesivas a veces, ¿no?, de la izquierda, de alguna izquierda, una entrevista que le he leído a Juan Diego hoy, magnífico actor, que dicen estas cosas que... Pero a veces que piensas, pues oye, es que es verdad, cuando oyes a este señor decir esto, por favor, ¿dónde vamos a parar? En fin, bueno, falta de sensibilidad, de tacto que ha habido en la COE, parece. Y miramos ahora a Cáceres, dejamos el ámbito económico, o no, porque también está relacionado. Allí a Cáceres ha llegado la confirmación de una buena noticia: la reactivación del CEFOT, el Centro de Formación de Tropa de la ciudad. Hoy se publica en el Boletín Oficial del Estado que el próximo 21 de octubre se incorporan los futuros soldados al centro. 611 alumnos que se van a formar en Cáceres. Valentín Pacheco es el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cáceres. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿qué supone esta noticia para Cáceres? Pues estamos muy contentos y muy felices porque es muy importante. Llevábamos meses trabajando en este asunto y tratando de que el Centro de Formación de Tropa de la ciudad de Cáceres no se moviera de aquí. Y al final, bueno, pues las noticias hoy por fin han sido confirmadas en el boletín oficial y es una noticia, repito, excelente para la ciudad de Cáceres. Decía antes, dejamos el ámbito económico, pero no, en realidad esta noticia es de mucho impacto económico también para la ciudad, ¿no? Sí, en su momento, cuando surge todo este problema con el Centro de Formación de Tropas, nosotros hicimos un análisis, un estudio de lo que podría suponer el impacto económico para la ciudad de Cáceres, y es muy importante. Cáceres es una ciudad que no tiene industria, que vive fundamentalmente del turismo, que vive fundamentalmente de los servicios, y estamos hablando posiblemente, en lo que podemos nosotros calcular, de más de 6 millones de euros al año. Amén de otras muchas cantidades que vienen de personas que visitan a los soldados que vienen a formarse y que posiblemente no somos capaces de controlar. Por lo tanto, una noticia muy importante en todos los aspectos. ¿Y confían en que tenga continuidad a partir de ahora, después de todos estos meses complicados? Sí, bueno, todo el trabajo que se ha hecho era primero para que la apertura o reapertura del Centro de Formación de Tropas fuera una realidad, y sobre todo para que esta tenga una continuidad. Nosotros vamos a continuar trabajando en esto y sobre todo que esta tesitura, que esta situación de zozobra que parece que permanentemente vive este centro de formación, porque no es la primera vez que esto ocurre, pues desaparezca. Es decir, el Centro de Formación de Tropas de Cáceres está hecho para eso, ha perdido mucho dinero,
Yo no entro en comparaciones con otro, pero es un centro magnífico y por lo tanto lo que se pretende y lo que queremos que ocurra es que no se vuelva a hablar de este tema y que ese centro de formación permanezca abierto de forma permanente. Ojalá sea así. Valentín Pacheco, portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cáceres, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Un placer, buenas noches. Bueno, pues ya lo veis, buena noticia para la ciudad de Cáceres, bueno, ¿no? Sin duda. buenísima, buenísima, es que Cáceres está necesitando eso y todo lo demás, ¿no? También ayer había una entrevista a la alcaldesa en el Extremadura y decía, no, Cáceres no está muerta, está de moda. Bueno, sí. Está de moda desde luego y los cacereños estamos muy contentos de eso, pero también no está muerta desde luego, pero se está perdiendo muchísimo comercio y eso se ve a diario. Entonces esta noticia del CEFOT pues es también una inyección importantísima y ahí hay que valorar también, lo mismo que cuando decimos se critican las cosas, hay que valorar el trabajo callado que han hecho para conseguirlo y a mí me parece una noticia fabulosa. Y es un impacto económico altísimo también, ¿no? Para la ciudad. Y un puntito solo. Porque también dice algo de la situación del ejército español, que también está pasando canutas, lo que es defensa, ¿no? Entonces, si continúa, si también vienen informes de que es insostenible en la situación de crisis que está teniendo, ¿no? Entonces, bueno, pues en los dos planos a mí me parece una noticia muy esperanzadora. A mí me consta que el gobierno de Extremadura ha trabajado duramente con el Ministerio de Defensa codo a codo para reabrir el CEFOT. Es una gran noticia porque yo recuerdo... yo le tengo un cariño muy especial a Cáceres porque mi otra ciudad, ¿no? Yo vivo en Badajoz, pero mi otra ciudad es Cáceres. Y yo me acuerdo cuando moceaba en Cáceres que veía a los soldados en la Plaza Mayor y da mucha alegría y mucho dinero. Es decir, se gastaba mucho dinero. Me acuerdo los fines de semana que abarrotaban los bares de la Madrila, de la Plaza Mayor, iban con sus uniformes después de una semana de mucho trabajo, porque sabemos la preparación física que llevan los soldados, ¿no? Y le da mucha alegría, ¿no? Y sobre todo lo que decía también el portavoz del ayuntamiento, los familiares que vienen a verlos, ¿no? Que se dejan el dinero en los hoteles, en los restaurantes. Lo conocen, luego lo dicen, oye, Cáceres, todas las noticias como esta, todas las noticias, por favor, como esta. Y también ha sido el clamor, ¿no? El clamor de Cáceres con el CEFOT que ha unido... Hubo muchas protestas sociales. Sí, ha habido un periódico, por ejemplo, el periódico de Extremadura, que ha apostado muy fuertemente por recuperación con un lazo, que no me acuerdo ahora del color, estaba intentando... Creo que era negro. Era negro, ¿no? Negro. Para recuperar el CEFOT, ahí estaba Miguel Ángel Muñoz, que de aquí lo felicito, porque es una... Supongo que mañana irá en portada, porque con todo lo que han luchado, supongo que será con el lazo una ya de otro color. Pero bueno, es una buena noticia, alegrémonos. Sí. Bueno, buena noticia que contrasta con otra mala para Cáceres, porque no todos son buenas noticias en la ciudad, que es la situación de su hospital, las obras del nuevo hospital cacereño. El consejero de Salud, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha reconocido que las obras siguen paradas y que solucionar el problema con las empresas encargadas de su ejecución va a ser difícil. ¿Por qué? Porque estas han pedido más dinero del presupuestado, un dinero que según los técnicos no estaría justificado. Pero nosotros no vamos a pagar más por lo que está contratado en estos momentos. Es un problema complicado. Y además el problema es que es un mastodonte lo que tenemos ahí a medio construir en ese edificio y tenemos que solucionarlo, ¿no? Y esto no va a ser fácil. Asunto complicado, ¿no? Uf. Y más cómo está la caja, pues si la caja tuviera alegría, a decir, a ver, ¿cuánto pide la empresa de más? Son 9 millones de euros, me parece, ¿no? Sí. Bueno, yo no soy político, ni le voy a dar idea a don Luis Alfonso porque llevan con esto más tiempo que nadie, pero yo me metía en tema judicial, tengo muy claro. Es decir, si está presupuesto una cantidad y ahora usted me lo sube, ¿por qué? ¿Qué alega la empresa para subir ese costo? De todo. Sí, el retraso de la obra, claro, la subida de los carburantes. ¿Se podría convocar otro concurso? No bueno, lo sé. Yo he leído en mayo, el consejero habló de la resolución del contrato. Pero claro, ahora ¿quién coge eso? Que esa empresa no había, me parecía a mi entender, no había cumplido y que querían resolver el contrato. Pero claro, lo ha dicho él, se queda ahí ese mastodonte. Pues otra obra inacabada como la carretera de Arroyo, solo que esta lleva muchos más años. No, eso hay que solucionarlo. Además, Cáceres necesita ese hospital. Eso... Hay que desbloquearlo como sea. Claro. Bueno, pues son las dos noticias hoy de Cáceres. Vamos a Mérida, donde hoy se hablaba mucho de un color, del azul. 24 calles en azul y también verde. Hoy en Mérida se ha puesto en marcha una medida que llega con polémica en las calles. Es la zona azul, la implantación de este pago por aparcar.
Los vecinos hoy han protestado. ¿Y cómo lo han hecho? Pues con calles vacías de coches y aparcamientos libres, como si de un día de agosto se tratara. Había todo tipo de opiniones en las calles. Pues me parece bien, porque yo mismo vengo andando desde la zona sur aquí, y si tengo que venir a hacer algunas gestiones porque tenga que echarle 50 céntimos y estar 5, 10, 15 minutos, pues me parece estupendamente. Lo que antes no podía, porque nada más que vueltas y vueltas y vueltas, y no había medio. Entonces yo creo que ahora mismo podían tener un poquito de más consideración y no saca tantas perras para ellos. Bueno, a mí en principio me parece bien en ciertas calles. Lo que creo que la han extendido demasiado. Veo que la han puesto hasta la Plaza de Toros y en calles que creo que no tienen mucho sentido. Pues bien, muy bien. Yo trabajo y me viene muy bien, porque si no, no hay sitio para aparcar. Soy comercial, soy representante y ando con maletas, y a mí me viene muy bien. Bueno, a gente le viene bien, a otros mal. Claro. ¿Cómo lo veis? Yo también, yo lo veo, yo estoy con uno de los intervinientes. No me gustaría que estuviera, porque yo he venido a Mérida muchas veces y aparcar en la zona centro es casi imposible. Aquí llegan muchos funcionarios, a las 8 de la mañana aparcan su cochecito y a las 3 se van. Y sale gratis, eso no puede ser. Entonces, zona centro, bien. Hombre, lo que me parece bien, por ejemplo, que me has dicho tú, Manu, que también la van a poner en el hospital. Está puesta en el hospital. Eso no me parece bien. Ahí no, eso no puede ser. Es decir, el ayuntamiento tiene que corregir algunos fallos y lo van a ir viendo conforme el movimiento, ¿no? Pero yo creo que está muy bien, y porque vaya un momento, como decía el señor mayor, yo vengo andando, vengo a cargar una caja de melones que me ha regalado y me va a importar echar 50 céntimos por 15 minutos, eso no le importa a nadie, creo, zona centro. A mí me parece una mandanga la zona azul, me parece un horror, me parece que las ciudades cada vez están más hostiles y que además no está bien pensado, porque es que el funcionario tendrá que aparcar en algún sitio. Si Mérida es la capital, las cosas vamos a ponérselas, y vienen los funcionarios, ponerle las cosas más difíciles no es plan. Pero además, es que hay que ir a fichar cada 2 horas. O sea, que es que esa señora, porque es viajante, pero tú imagínate que tú vienes y te tienes que estar... Pero si eres funcionario tienes que salir cada 2 horas Hombre, por favor, eso es fichar. un disparate. Eso es, vamos, no tiene remedio. Esa es la modernidad, porque vamos... Ya, pero es que pasa en todas las capitales del mundo, ¿eh? Bueno, pero no, a ver si Mérida va a estar fuera de la zona tú azul. Recuerdo un dato. Tú vas a Florencia y en Florencia no tienes que ir cada hora a fichar. Ciudad patrimonio de la humanidad que no tiene ya, pero lo cual no quiere decir que eso sea bueno. ¿Y qué vamos a seguir así? No, pues a lo mejor hacer unos aparcamientos que no sean tan carísimos como en Madrid. Yo no lo sé, pero ¿vivimos para la ciudad o la ciudad tiene que ser una ciudad cómoda para el ciudadano? Yo vivo en Badajoz, en zona azul, y estoy encantado. Bueno, pues no, yo vivo en Badajoz en zona azul, en Cáceres en zona azul también, y cuando viene alguien, no, a mí no, porque yo tengo mi coche y aparco, pero si viene alguien, algún chapuza o alguien que no sea chapuza, que viene el de la lavadora, ay señora, tengo que bajar, eso es absurdo. Se tiene que hacer, bueno, en mi modestísima opinión, de una manera que no sea incómoda. O sea, si tú estás 3 horas, pues que puedas pagar. Al cabo de las 3 horas no tengas que ir cada hora. No, eso sí, eso también estoy de acuerdo. Por favor, yo he estado en un hospital en Madrid con mi hermana y he tenido que bajar cada hora. Pero ¿eso dónde se ha visto? Eso es inhumano, deshumanizado. Por eso te digo que esto es el futuro. Vamos, las grandes capitales están todas así. También te digo que en Florencia nosotros hemos ido, hemos aparcado y no hemos tenido que estar echando cada 2 horas. Habéis pagado después, ¿no? Hombre, claro, lo normal. Porque esto como se... Claro. A mí eso no me parece mal. Lo que tú dices de pagarlo después no me parece mal. Es decir, 8 horas he estado, tanto, pues pum. Me parece. Yo, por ejemplo, he visto en alguna capital de la Costa del Sol lo hacen así. Pagas a razón de las horas que has estado. Claro, es que eso es más normal. Recoges tu ticket, lo vuelves a meter en el parquímetro que estás aparcado, te marca las horas que has estado y en razón pagas. De todas maneras es complicado conciliar a todos, ¿no? Sí, a es que es lo que he dicho a Carmen, que viven en esas calles, a comerciantes, a funcionarios. Es muy difícil. Bueno, a mí me gustaría ver la grúa por esas calles llevándose los coches. Por cierto, hasta el jueves es gratis, ¿eh? Que lo sepan los emeritenses. No hay multas. Hasta el jueves no hay multas. Pero vamos, si el signo de la modernidad y el signo del patrimonio de la humanidad es ponerle más trabas a los ciudadanos y más incomodidad y más soltar dinero, pues oye, es una modernidad muy cuestionable. La modernidad tendría que ser la comodidad,
¿no? Ya, pero el todo gratis se ha acabado ya, Carmen. No, yo no digo todo free. gratis, te digo las molestias, Ya. las molestias. Bueno, vamos a la Universidad de Extremadura, donde tenemos hoy buenas noticias. Nos llegan de esta misma tarde. El jugador extremeño de la NBA, José Manuel Calderón, ha sido nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Extremadura, según la resolución aprobada hoy por mayoría absoluta por su Consejo de Gobierno y en la que se reconoce su labor social. El órgano de gobierno de la universidad ha aprobado con esta distinción, con motivo de su 40 aniversario, también al hispanista Paul Preston, miembro de la Fundación Academia Europea de Juste. ¿Qué os parecen estos dos nombramientos? Lo de Calderón bien, lo de Paul Preston mal. ¿Por qué? Bueno, pues Paul Preston ha interpretado la guerra civil a su manera y Calderón me parece un símbolo de juventud, de triunfador, de donde mirarse los extremeños que están ahora, pero a mí Paul Preston no me dice nada. Bueno, a mí me parecen bien los dos. Mira. El Paul Preston ha interpretado la guerra civil a su manera, como casi todo el mundo. Todo el mundo interpreta la historia, pero la verdad es que es un hombre con mediático y está bien que se le conceda por su trabajo. Por su trabajo. Pero a mí me gusta más de Calderón. Hombre, y Calderón, por supuesto. Calderón es un modelo de deportista en el que deberían mirarse por todo lo bueno que aporta el deporte, ¿no? Por el esfuerzo, por la disciplina, por el trabajo diario, que las cosas no se consiguen de momento, él no ha llegado donde está nada más que trabajando, entrenando, o sea que... Y para que vean los jóvenes extremeños hasta dónde se puede llegar. Claro que sí. Sobre todo si eres muy alto, ¿no? Para la NBA, digo, porque otros lo tenemos más difícil. Bueno, vamos con el dato del día que lo encontramos precisamente en la Universidad de Extremadura. Concretamente en los exámenes de selectividad, 5.135 alumnos se juegan en los próximos 3 días su acceso a la universidad. Las pruebas van a arrancar mañana a las 10 en punto, en 7 sedes habilitadas en nuestra región. A las 9 comenzará la recepción de alumnos de la que podría ser una de las últimas pruebas de selectividad de nuestro país. Y decimos que podría ser una de las últimas porque la nueva reforma educativa plantea suprimirla. Sí, esta es la penúltima. O sea, habrá este año y el que viene, si todo sigue. Y luego ya se acaba la selectividad, las reválidas o los exámenes. ¿Veis necesario suprimir esta reválida? Esta es una prueba de selectividad. Lo que van a hacer son reválidas. Sí, estas pruebas de selectividad. Sí. ¿Necesario suprimirla? No es nada necesario suprimirla. ¿Tú lo ves necesario, José? No. Es que tiene que tú eres haber... la experta en esto. Yo quiero que tú ahí te pringues, porque tú eres la experta. No, quiero Claro. decir... No, pero esta prueba, una prueba tiene que haber, ¿no? Sí. Esta o las Para entrar a la reválidas que van a universidad. hacer. Lo que pasa que el... Pero puede ser, Carmen, te pregunto yo también, voy a tomar como mano. ¿No debe ser más específica? Es decir, ¿qué tiene que ver un chico que va a hacer medicina para que tenga una media en historia, lengua e inglés? Claro, nos podemos plantear nos podemos plantear la idoneidad de la prueba. A eso me refiero. Pero son bastante específicas, ¿eh? Sí. Hombre, se examinan de las materias comunes y un señor de medicina tiene que saber algo de historia. Ya. ¿No? Algo. Pero después yo... Lo que pasa que, pues quizá son unas pruebas... Desde luego los chicos están histéricos. Claro, por eso yo. Ese es el problema. Claro. Por eso Se la juegan todas a una habría carta, que... ¿no? Bueno, A ver, ellos tienen que saber Sí. que están sobradamente preparados. No os pongáis nerviosos porque lo vais a hacer fenomenal. Muy bien. Claro, es que están histéricos y no merece la pena. Pobrecillos. Estáis súper preparados y se han aprobado los exámenes a lo largo de un curso durísimo como el segundo, pues van a aprobar, hay un porcentaje altísimo de aprobados. Y que luego no es tan difícil. Claro, por eso. Pero bueno, también examinarse educa mucho, ¿eh? Y son cosas que hay que pasar. O sea, sin trabajar y sin pasar estos momentos malos, pues no, la vida no es fácil. Oye, ¿recomiendas estudiar toda la noche? No, para nada, para nada. ¿Es verdad un consejo de última hora? Claro, por eso, si tienes que dar un Bien consejo. cenaditos y bien que esté a última Y hora, antes tempranito con que acostado. bien dormiditos y Ay, bien ay. despejaditos. Que descansen muchas Sobre horas, todo ¿eh? para la lengua, para las matemáticas, que tienen que pensar, no es... Ahora ya no, todo lo que no se sepa ya Qué buen son- consejo está, Carmen. Bueno, pues consejos de Carmen que hay Claro, que seguir. que viene muy bien, claro. Desde luego que sí. Y mucho ánimo a todos los que se examinan a partir de mañana. Nos vamos a publicidad, enseguida volvemos en un par de minutos.
En Educatec valoramos tu tiempo. Tengo una formación más avanzada, unas posibilidades para acceder al mercado laboral mayores que las que tenía antes y una experiencia que no cambiaría por nada, tanto personal como a nivel de estudios. Tu futuro está sobre la mesa. Educatec.es. Oye, ¿pero qué haces ahí agachado? Pues no sé, habré nacido así. Te voy a llevar que te hagan una prueba de cine. Cuando tengo pena, esta me la quita. Ay. Tengo como alma de artista. ¡Uy! La gente siempre dice que soy simpático, bueno. Desde por la mañana hasta por la noche. Fan número 1, me encanta. Puerta con puerta, genial. Vengan ustedes para acá. ¿Qué pasa? ¿Nos persigue alguien? ¿Qué demonios está pasando? Está involucrada en algún caso que investiga el MI6. Tienen a su hijo. ¿Me ayudarás? No moveré un dedo si no me dices qué pasa. A ese tipo de los muelles le han dado el chivatazo. ¿Qué hacemos con ella? Necesitamos a Kim. Me has engañado a mí, al servicio secreto y al MI6. ¿Te das cuenta de la gravedad del asunto? Beck, el ojo de la tormenta. ¿Qué tenéis planeado hacer? Esta noche a las 10 en Gran Cine. Si preguntas por nosotros, nos conocerán. Yo soy Pepa, de Reporteros. Nieves, de Reporteros. Alberto, de Reporteros. José, de Reporteros. Si no quieres que te lo cuenten, ahora tienes una oportunidad para verlo y sentirlo. ¡Guay! Si parece que me mira. Ten cuidado con los baches. Vamos a peinar Extremadura de norte a sur y de este a oeste comprobando lo que otros solo te muestran. ¿No es peligroso? No. 3 metros de profundidad, vamos bajando. Cada jueves a partir de las 10 de la noche, sé uno de los nuestros. Sé Reporteros. Ya estamos de vuelta en el análisis, nos queda aún por ver su opinión. Ya saben que nuestros compañeros de Primera Página les hacen una pregunta que luego colgamos en la web de canalextremadura.es. La de hoy: ¿le parece bien que se abran los comedores de los colegios durante el verano para familias necesitadas? Y la mayoría es partidario de esta opción, que estaría estudiando ya la Consejería de Educación, el Gobierno de Extremadura. Sí, 88%, 12% cree que no. Es la encuesta que planteamos hoy. ¿Estaríais vosotros a favor brevemente o en contra de que abrieran? Estoy a favor. Claro, yo también, estaría bueno. O sea, que sois de la mayoría, del 88%. Sí, claro. No sé, ese 12, no sé por qué se opone. Yo tampoco. No podemos saber. Como el otro día con lo del impuesto, ¿no? Que la gente... Es verdad, votó que no quería una bajada de impuestos. Que no quería una bajada de impuestos. Bueno. En un 80%. En un 80% no la querían. No quería una bajada de impuestos. De los que votaron. De los que votaron por internet. Bueno, vamos a mirar ahora a los titulares de la prensa digital. Titular principal en hoy.es: Fuentecapala reconoce su presencia en Portugal según los sindicatos. En el periódico Extremadura, mismo titular, mismo asunto: Fuentecapala reconoce su presencia en Portugal según los sindicatos. En expansión.com, en su edición de Extremadura, las ampliaciones de capital caen un 58,8% en Extremadura desde enero. En El País, el juez investiga si las ventas que se atribuyen a la infanta son un error. En el mundo.es, Hacienda reconoce que no comprobó los datos dados por terceros sobre la infanta. Y en ABC.es, mismo asunto: Hacienda reconoce que no comprobó los datos de terceros sobre la infanta. Bueno, son los titulares a esta hora de la noche. No hay muchas diferencias entre los diarios, prácticamente han cogido dos temas. Bueno, es que en Extremadura coinciden con Fuentecapala y los otros con la Hacienda y la infanta. Claro. Vaya lío también, ¿no?, con lo de Hacienda y la infanta. Pero alguien tendrá que responder por eso, porque además son unas fincas en unos sitios donde la infanta jamás en su vida había aparecido. Ahora parece ser que están echando la culpa a los registradores, que los datos estaban mal. Pero bueno, y esto se suma a lo del otro día de la infanta en el tractor, que también era mentira, las primas del rey, que no eran primas. Vamos a tener que pensar que aquí la prensa es un poco ligera. Ahora, durante muchísimos años... O alguien en Hacienda, ¿no? También, ¿no? Ya no solo la prensa. Bueno, pero son muchas noticias en contra de la Casa Real y que son mentira o que son errores, vamos. Las redes sociales están teniendo mucho la culpa de eso también, ¿eh? Cuidado con las redes sociales. El otro día Colmenarejo, estuvo aquí, el director de la linterna de la COPE, lo decía, dice: nosotros nos han venido noticias que hemos visto en el Twitter para decirlas en el momento porque eran tremendas y la fuente nos parecía, pero lo tenemos que comprobar, y después de comprobarlo vieron que era mentira. Es una de las labores del periodista. Claro, hay que comprobarlo. Hacienda no es el Twitter, ¿eh? Hacienda alguien tendrá. Ya, pero si lo publica alguien y dice que Hacienda... No, pero si es que pidieron los datos, el juez
pidió los Sí, datos sí lo sé. a la agencia En fin, tributaria. bueno, no nos da tiempo a comentarlo más en profundidad. Carmen Martínez Fortún y José Manuel Gordillo, gracias a los dos, A como ti, siempre, Manolo. por estar con nosotros. Buenas noches. Y nos despedimos hoy mirando al Coso Taurino de Olivenza, porque su feria de toros es ya de interés turístico regional. Lo ha publicado el Diario Oficial de Extremadura. Con 150 años de historia, la cita es cada año el comienzo de la temporada taurina nacional. Mueve a cientos de turistas y genera un importante volumen de negocio en la localidad oliventina y en la comarca. Con imágenes de este año, les dejamos. Páselo bien.